Muy buenas tardes Auditorio Nacional de Radio Cadena Voces, bienvenidos a una emisión más de Punto de Debate, su programa de todas las tardes, el foro de todas las tardes de Radio Cadena Voces. Gracias a todos los que nos escuchan a nivel nacional y a nivel internacional a través de nuestra señal en vivo, aquí pues nuestra frecuencia regular en todo el país, por supuesto en redes sociales y nuestra aplicación Grupo Inbosa. Estamos a ¿cuántos días? 3 días. 3 días. 3 días para la celebración de Nochebuena. Buenas tardes, Melissa Maya. Buenas tardes, Dagoberto. Buenas tardes al auditorio de Radio Cadena Voces. 3 días para la Navidad, ¿verdad? Sí. Esa fecha tan esperada por el mundo entero, ¿verdad? Es la celebración de la llegada del Niño Dios, su nacimiento. La llegada del Redentor y Salvador del mundo. Independientemente de la religión que se profesa. Claro. ¿Verdad? Independientemente. Así que estamos contentos por estar aquí, por permitirnos que Dios pues nos ha traído hasta este día. Mucha actividad, bueno, ha venido bajando la actividad en el país, producto de que estamos justamente ya la gente anda en sus compras, preparándose para la celebración de la Nochebuena. El comercio es el que está al 100%. Clase política hoy ha generado bueno, mucho debate, muchos comentarios, reacciones, esta nueva lista Angel. La lista Angel, donde aparecen dos figuras bastante importantes en el país, un empresario, Josep Andami, empresario de la zona norte de Honduras, de San Pedro Sula, y Ricardo Salgado, ministro de Planificación y Estrategia del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Sí, y una persona ahí que muy poco conocido, pero que está vinculado a unos actos de corrupción cometidos en la Secretaría de Salud en la compra de equipo médico durante la pandemia. Creo que ha generado más reacciones que las anteriores, porque este es un complemento de la lista. ¿Por qué? Porque es un actual funcionario de gobierno de la calidad de Ricardo Salgado, un hombre, digamos, conflictivo, polifacético dentro del mismo gobierno, ¿verdad? Poco aceptable dentro de las bases de libertad y refundación, sectario en alguna medida, así se le conoce. Dogmático de izquierda. Claro, y el otro, un alto empresario que se dice que es uno de los hombres más millonarios de Honduras. Sí, más ricos de Honduras, uno de los hombres más ricos de Honduras. Ese ha sido pues la sorpresa. Por supuesto, lo que antes era bueno para el actual gobierno, hoy es malo. Cuando algún funcionario salía dentro de la lista Angel, le retiraban o le cancelaban la visa, los que hoy están en el gobierno celebraban, aplaudían, hacían fiesta. Pero hoy que ellos salen, que sus funcionarios salen dentro de esa lista Angel y son señalados por ser actores corruptos y antidemocráticos, entonces no, es una acción política injerencista por parte de los Estados Unidos. Ya van 3 de este gobierno, prominentes figuras, vicepresidente del Congreso Nacional Russell Tomé, secretario del Congreso Nacional Edgardo Casaña, y actual ministro de Planificación y Estrategia del Gobierno, Ricardo Salgado. Pero en el caso de Ricardo Salgado yo creo que se merece, más adelante ya tenemos un invitado, pero un análisis profundo. ¿Quién es Ricardo Salgado y por qué aparece realmente en esa lista? Ha sido un hombre, es conflictivo, Dagoberto, pero también es como que estuviera en la sombra. Si usted se fija, solo sale a dar declaraciones, Dagoberto. Ahí esa secretaría maneja millones de lempiras. Recuerde usted que la mayor parte de los empleados de Radio Nacional de Honduras y de Canal 8 fueron absorbidos por esta institución. Y las granjas de bots, los hackers. Todo. Ahí está todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Y los troles funcionan desde... Bueno, esa secretaría no es tanto una secretaría de planificación, es una secretaría de propaganda. Comunicaciones, oficial, digamos, más bien es el que lleva... Yo diría propaganda. Fíjese que es el que mueve... No, porque es que fíjese que es el que mueve los hilos del poder. Porque los hilos del poder en el área de comunicaciones. Ahí tiene contacto... Y me voy a ahorrar algunos nombres, ¿verdad? Por ejemplo, el ministro de Comunicaciones, Ibis Alvarado, allí. O sea, antes de ejercer alguna acción o alguna actividad, tiene que comunicarse con él. Y de ahí
todos los demás. De ministro a ministro, ¿quién manda? De ministro a ministro, de asesores también, que dependen de lo que digan el señor famoso que le dicen el grillo. Sí. También por ahí anda. Mañana le invito a que escuche Radio Cadena Voces. Tenemos un reportaje especial, quién es Ricardo Salgado y cuál es su labor al frente de esa secretaría. Así que esté pendiente. Solo quiero leer el versículo que siempre leemos antes de ir con nuestro invitado. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. A propósito de este tiempo de Adviento, Salmo 100, versículo 2. Así que quede ahí en el corazón de las personas que nos escuchan. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Muy bien, me permito presentar esta tarde, y con las disculpas del caso, a la congresista, representante de la Cámara del Senado de Colombia por el departamento de Antioquia para el periodo 2022-2026. Abogado y político colombiano Hernán Darío Cadavid Márquez, a quien le damos la más cordial bienvenida esta tarde. Él ha aceptado, pues, Hernán, hablar con nosotros. Ya lo hemos tenido otras veces aquí en Radio Cadena Voces, pero considerando que estamos concluyendo un año, se han dado hechos relevantes, importantes en la región, particularmente en Sudamérica. Los hechos más recientes, bueno, un hecho que ha marcado el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, ha sido justamente este involucramiento de su hijo en el financiamiento irregular de la campaña de Petro, Nicolás Petro, que se encuentra detenido y que va a ir a juicio, por cierto, Nicolás Petro, luego de este escándalo que salió a luz en Colombia, que la campaña del ahora presidente Gustavo Petro fue financiada con dinero del narcotráfico. Y también las investigaciones, ¿verdad?, del Congreso Nacional por financiamiento de la campaña con dinero del narcotráfico. Claro. Es decir, esa es digamos que es el punto más oscuro en este momento del gobierno de Colombia. Así es, así es. Y otros hechos que han marcado la región, la elección de Javier Milei en Argentina, la entrega ayer de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. Mire, hay tantos hechos ahí, ¿verdad? Y nos vincula mucho con la región y particularmente con Suramérica. Todo lo que ocurre en Suramérica tiene un impacto también en Centroamérica por la relación que existe entre los países del continente. Así que, Hernán, le damos la más cordial bienvenida, congresista de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático. Muy buenas tardes, Hernán, gracias por estar con nosotros, por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo están por ahí en Colombia? ¿Qué tal? ¿Cómo está el frío en Colombia? Bogotá, un clima muy cálido, muy frío en Colombia, sí, en este tiempo. Es que mi hermana me dice que le dicen el freezer, ¿verdad? Tu hermana está en Colombia, sí, ¿verdad? Bien, Hernán, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación nuevamente. Me da mucho gusto poder estar nuevamente de manera virtual en esta cabina que ya me habían dado la oportunidad. Y Colombia, pues bueno, con altibajos, ¿no? Bogotá muy frío, Medellín, donde estamos hoy, un poco más cálido. Y bueno, este país tiene múltiple clima, así que aquí estamos. Gracias por esta invitación. No, gracias a usted. Y caliente en cuanto a política y en cuanto a la situación política en Colombia. ¿Cómo estamos en Colombia, Hernán? Bueno, pues Dagoberto, como era muy previsible estar, ¿no? Digamos que la llegada al poder de un agitador profesional no podía tener como consecuencia un gran gobierno, sino una gran agitación. Es decir, al frente del país está una persona que cuando llega a la presidencia no varía su mente, que ha estado los últimos 30 años agitando las calles colombianas, señalando las instituciones democráticas que a él lo beneficiaron con amnistías, y aún así llega al poder precisamente a crear esa inestabilidad. Hoy hay una tremenda
inestabilidad dentro del propio gobierno, cambios de gabinetes, agitación frente a los sectores privados del país, ataques permanentes contra los gremios y sectores productivos y una agenda netamente ideológica, no solamente en Colombia, sino tratando de que sea ideológica también en el continente. Y ese es un poco entre el ir y venir de lo de Gustavo Petro, con la amenaza de unas reformas muy lesivas, pero ya en escasos 6 meses estará entrando en la mitad del periodo presidencial y pues lo que ha causado es eso, agitación, pocos resultados, características de los gobiernos de izquierda de aumento del aparato estatal y burocrático sin mayores soluciones sociales y en eso nos vamos enfrentando en nuestra labor de oposición. A eso es lo que estamos haciendo. Y la situación política, bueno, buenas tardes, mi nombre es Melissa Maya. Elisa, La saludo. situación política que vive Colombia, ¿cómo enfrenta a todo el país en la parte económica? ¿Cómo ha afectado? Pues lo ha afectado enormemente en un sentido de la desconfianza de la inversión. Ha empezado a reducirse la inversión extranjera. Algún amigo en algún momento me decía una frase cierta, me decía, no hay nada más cobarde que un dólar. Cuando siente que hay una amenaza a la estabilidad de la inversión, lo que hace es replegarse. Hemos encontrado un indicador bastante inquietante y es que no solamente ha dejado de llegar la inversión extranjera, sino que la inversión interna doméstica ha empezado a buscar otros ambientes y escenarios en el continente y han migrado a países de Centroamérica u otros de Suramérica, donde sienten que pueden tener mayores condiciones de estabilidad económica. Eso es lo primero. Lo segundo es que el crecimiento económico ha disminuido en gran medida, mientras que el gasto burocrático se expande. Yo lo decía hace unos minutos, los gobiernos de izquierda tienen una tendencia a crecer el aparato burocrático, a crearle a cada problema un ministerio o una secretaría, y esto lo único que hace es profundizar los problemas económicos, la desconfianza y atrofiar al aparato productivo nacional. Es lo que estamos viviendo en este momento en el país, como se vive en algunos países también de Centroamérica y de Sudamérica. Sí. ¿Y cómo vislumbran entonces a Colombia para el 2024 con todo ese panorama económico, político y social que viven? Melissa, mire, hasta ahora el 29 de octubre, que fueron las elecciones regionales donde se definieron alcaldías y gobernaciones en todo el país, hubo un mensaje contundente. Hubo una gran derrota al modelo de Petro y hubo una gran reivindicación a todo lo diferente a él, no necesariamente concentrado en un partido de oposición o en otro, pero muchas expresiones que van en contra de lo que propone el modelo Petro fueron los triunfadores en la elección del 29 de octubre. ¿Qué pensamos va a suceder? Él va a empezar a perder su capital político, que ya está de por sí muy diezmado en el Congreso de la República, se va a ver envuelto en la presión de unas reformas que ha propuesto bastante ambiciosas en el sentido negativo de desmontar todo el sistema de salud de cómo venía funcionando, de desmontar o derogar casi el régimen laboral actual, de estatizar absolutamente las relaciones entre los trabajadores y la empresa, crear una pelea constante, una judicialización entre el trabajador y el empleador. Todo esto se lo va a debatir el año 2024. En virtud nuestra y del país estará impedir que se vaya a profundizar un esquema de estos tan perverso y ya en el 25 estaremos, si Dios permite, abocados a la próxima campaña presidencial. ¿Qué marcó el gobierno de Gustavo Petro estos 12 meses del 2023? Roberto, una gran inestabilidad. Yo le puedo hablar en términos de cifras que trascienden a la percepción política. De 27 viceministerios ha hecho 67 cambios en apenas hace un año. En la mayoría de viceministerios, que la promedio tienen 4 viceministerios cada entidad ministerial, ha tenido 4 cambios en cada uno de esos viceministerios, es decir, un promedio de 3 meses por nombramiento. En entidades tan importantes, en encargadas de la salud, de la infraestructura, de la ciencia, de la tecnología, entre otros,
no ha podido ni pudo ni siquiera nombrar funcionarios en propiedad, no los tiene, no los encuentra, su inestabilidad es total. La ejecución porcentual de cada uno de los ministerios es del 25%, es decir, de cada 100 pesos, digámoslo así, o de cada $100, para ponerlo en esos términos, logra ejecutar 25, lo que no quiere decir que esos 25 fueron bien ejecutados, ¿no? Pero es un indicador de que su gobierno disfunciona. Eso sí, está a la orden del día, el presidente de la República, para meterse, inmiscuirse en todos los asuntos internos de la política de los países de Centro y Suramérica. Y ni qué decir del resto del mundo. Él todos los días resuelve problemas mundiales, mientras acá no es capaz de resolver sus propios nombramientos. A Chile, si tiene un resultado en un sentido diferente, le dicen que son los hijos de Pinochet. A la policía peruana le dicen que son discípulos de Hitler. A Centroamérica o en El Salvador también se ha inmiscuido en aquellos temas. En Guatemala habla de dictaduras. En Argentina, ni qué decir con la reciente triunfo de Javier Milei. Yo creo que, insisto mucho, la percepción que yo tengo y tenemos muchos colombianos es, uno, que esas expresiones del presidente naturalmente no son las expresiones del pueblo colombiano, y dos, que es una persona que sigue pensando como un activista dirigente de un partido político de oposición y no como un jefe de Estado, Dagoberto. Sí, Hernán, ¿cómo impactó la denuncia, la acusación que le formuló la Fiscalía a Nicolás Petro? En algún momento se pensó, bueno, hizo tambalear al gobierno de Gustavo Petro. Él se desmarcó de su hijo, prácticamente lo dejó allí, que sea la justicia la que pues siga este caso y sea la que al final pues resuelva si hubo un involucramiento de Nicolás en el financiamiento o en haber recibido fondos del narcotráfico. ¿Cómo esto impactó en el gobierno de Gustavo Petro y cómo seguirá impactando en el resto de su gobierno? Yo creo que hay un gran golpe a la legitimidad del gobierno. Ellos, hablo del gobierno, quienes lo representan, llevaban años acusando de financiaciones ilegales a todas las campañas que se hubiesen presentado que ellos confrontaran. Nunca pudieron demostrar nada. Y ahorita nos encontramos con una situación que es muy importante decirlo. Este escándalo surge de la ex esposa del hijo del presidente, que cuando convivían conoció todos los detalles y pormenores de cómo financiaban la campaña de Petro presidente en la región Caribe de Colombia. Es decir, lo que quiero decir con esto es que esto no fue un grupo de oposición o un periodista o un anónimo que salió y dijo así están financiando. No, fue alguien que el día de la posesión presidencial estaba allí parada con la familia presidencial y dijo, yo conozco cómo financiaron esto. Ahí se abre todo un escenario de ilegitimidad del gobierno. Ha quedado probado que esa plata entró en manos del hijo del presidente de la República, pero además el presidente, entonces candidato, decía, el líder encargado de la campaña en la región Caribe es mi hijo Nicolás Petro. Por tanto, no puede desmarcarse y decir cómo. Hay una frase muy célebre que aquí se incorporó en unas entrevistas que dio Petro entonces y dijo, es que yo no lo crié, ¿no? Tratando de desprenderse, y eso se volvió casi un comentario nacional, es que yo no lo crié. No, yo creo que al final del día hay una gran ilegitimidad. Están por esclarecerse las causas desde el punto de vista judicial, tanto para el hijo del presidente de la República, sus financiadores, como para el propio presidente Petro, que seguramente sea más difícil que algo surja allí por el esquema rígido de investigación del aforado presidencial, pero hay una gran desconfianza, no solamente en el país completo, sino en muchos de quienes los eligieron con la promesa contra la corrupción e hicieron todo lo contrario. Sí, bueno, y fíjese que buscando más datos, uno de lo que ha pasado en Colombia, yo archivé una nota que precisamente fue publicada por un diario nacional que titulaba Congreso colombiano inicia investigación a Petro por presuntamente haber recibido financiamiento irregular de narcotraficantes para su campaña. Y allí está, al leer la nota, uno encuentra elementos, por ejemplo, vinculados a el entonces embajador de Venezuela, a Armando Benedetti. Entiendo que entonces esa investigación previa está abierta, ¿es así?
así es, Melissa. Esas investigaciones están en pleno desarrollo. El presidente de la República, mientras han surgido los escándalos, ha separado del gobierno a esas personas polémicas, pero luego de eso empezaron a reincorporarlos paulatinamente. Y bueno, pues es un asunto que preocupa demasiado porque es como decirle al país, no me importa que estas personas estén investigadas, no por una suscripción de un contrato mínimo o una indelicadeza, sino por una financiación. Melissa, Alberto, existen grabaciones donde hablan de financiaciones multimillonarias, donde el embajador que usted menciona llama a su asistente de entonces y le dice, si nos dan, si nos escuchan, nos vamos a la cárcel todos, y lo están volviendo a reincorporar al gobierno. Entonces uno dice, si estos eran las expresiones de gobierno que proponían un cambio con una lucha contra la corrupción, pues hay que decir que es todo lo contrario. Aquí vemos a un Petro es haciendo un esfuerzo por un posicionamiento de líder ideológico de la izquierda, de sociedad clarísima con Nicolás Maduro. Creo que ha ido más a Venezuela que a lo que ha ido a muchas regiones de Colombia. Y bueno, ese es el escenario que allí hoy tenemos. E insisto mucho, un modelo de gobierno que mientras hace fracasar o paralizar la economía, crece la burocracia, crecen los ministerios, crecen los funcionarios. Y eso es, digamos, el camino al fracaso de cualquier nación, grande, mediana o pequeña. Y con Venezuela, que son, que casi comparten, ¿verdad? Hay una frontera. ¿Cómo está esa relación con Venezuela? He escuchado yo a muchos personas que que se dedican a la agricultura, que tienen sus fincas, que son víctimas de la inseguridad generada más desde Venezuela hacia Colombia que de la propia Colombia, y esto les está afectando bastante. Elisa, miren, la situación de Venezuela parece no tener solución. Al contrario, parece que es Maduro el que obtiene las victorias diplomáticas. El retorno de Alex Saab tiene a este país, nuestro Colombia, consternado, porque estamos hablando de un traficante, lavador de dinero, entregado con recibimiento de jefe de Estado en Caracas ayer. Eso no lo puede entender nadie desde el punto de vista lógico. Dos, la violación a derechos humanos continúa, el encarcelamiento y persecución de los jefes de la oposición continúa, nada resuelto. Quien gana es Maduro. Tres, son 7 millones de venezolanos que han salido de su país producto de la situación de derechos humanos y esencialmente la situación económica. De esos 6,5 millones de venezolanos, Colombia ya recibe más de 2 millones. Eso es una situación que es compleja en la medida de poder adaptar todo ello. Sin embargo, las conversaciones entre Petro y Maduro no buscan ni han propuesto bajo ninguna circunstancia una solución a esos elementos o una exigencia por parte del gobierno colombiano de la protección y respeto de los derechos humanos o de las garantías a la oposición. No, por el contrario, lo que hay es eso, esa integración de visión chavista del continente, y en eso se han asociado y en eso se entienden, tema que a nosotros nos preocupa mucho porque de por medio hay una frontera altamente porosa de más de 2.200 kilómetros entre La Guajira y abajo los departamentos de los Llanos y el Orinoco, y pues por supuesto que los problemas siguen abundando. Es tan alta la criminalidad, no podemos estigmatizar, no lo vamos a hacer, pero es tan difícil que una de las bandas más peligrosas que hoy hace presencia en Colombia y que empieza a llegar a otros países de América se llama Tren de Aragua, y su cabecilla opera desde Venezuela y desde las cárceles venezolanas, pero matan y dominan y descuartizan aquí en Colombia. ¿Hay alguna reunión donde arroje una solución para eso? Ninguna. Sí. Alex Saab, ¿cómo entendemos? Bueno, se menciona como uno de los testaferros de Nicolás Maduro, lavador de activos, con vínculos con el crimen organizado. Le pregunto de Alex Saab porque aquí, digamos, el vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres, y otros altos funcionarios del Estado han aplaudido la liberación de Alex Saab. ¿Qué significa eso? Realmente solidarizarse con un criminal.
Sí, para ellos, para los colombianos, ¿qué significó la liberación? Sí. No, una Y afrenta. cómo ven ustedes esto, ¿verdad? Un alto funcionario del Estado hondureño solidarizándose con una persona con esos antecedentes. Pues hay una preocupación muy grande por las democracias de América Latina. Que haya habido esa celebración nos tiene consternados a los colombianos. Que haya habido esa liberación nos tiene consternados a los colombianos. Que haya celebración por parte de gobiernos nos deja decepcionados a los colombianos. El crimen que ha tenido que soportar Colombia, producto del lavado de activos, las financiaciones ilegales, la corrupción por parte de ese personaje en Venezuela en contra de los sectores más necesitados, ayer recibido como un jefe de Estado. Todo tiene un contenido simbólico y nosotros tenemos una decepción muy grande con la decisión del gobierno de los Estados Unidos. Lo tenemos que manifestar. Pero es que lo digo además no como un miembro de partido político. Lo manifestamos los colombianos de ver que pareciera que vale más la pena hacer el mal que hacer el bien en estos países. Eso no es el ejemplo de lo que debe suceder. Y evidentemente, pues ni qué decir de las financiaciones de sectores políticos y de las sociedades de Alex Saab, el ruido y rumor sobre Piedad Córdoba, tantas cosas que suceden y parece inexplicablemente en un país que no tiene las esperanzas de algún grado de seguridad jurídica y de justicia como los Estados Unidos, nos dé una bofetada a los colombianos en la manera como lo hizo. Sí. Usted hablaba de Piedad Córdoba. Escuchamos, leímos una noticia que Piedad Córdoba estaba en lista de extradición hacia los Estados Unidos. ¿Qué tan cierto es esto? Piedad Córdoba es un personaje muy conocido aquí en Honduras. Claro. Fue detenida en el aeropuerto Palmerola de la zona centro del país, luego de haber hecho una visita a la pareja presidencial, a la familia presidencial, y con una cantidad de más de $68,000. ¿Cómo está Un la caso que todavía situación? está sin resolver, ¿verdad? Está sin resolver porque incluso el Ministerio Público tiene empantanado, estancado ese caso de Piedad Córdoba. ¿Qué pasa con Piedad Córdoba? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Es cierto esto de su posible extradición a Estados Unidos? No, no es cierto, pero lo que sí es cierto es que es un personaje absolutamente oscuro que ha tenido no sé cómo y no sé en qué manera la capacidad de salir librada de todos los problemas posibles en los que se ha metido. Cuando bombardearon el campamento de las FARC en Ecuador, en los computadores hallados y certificados por la Interpol, toda la relación de Piedad Córdoba alias Teodora, la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, que estuvo secuestrada durante 7 años, dijo su asesor de confianza, el de Piedad Córdoba, que Piedad le pedía a las FARC no liberar a Ingrid Betancourt todavía porque era la moneda de cambio más poderosa que tenía para negociar con el gobierno de Colombia en la época. No le pasó nada. La financiación, la cercanía al régimen venezolano, chavista, Alex Saab, el enriquecimiento ilícito, nada le ha pasado. La visita a la familia presidencial en Honduras, $68,000 no explicados en el Bocas o vísperas de la campaña presidencial, retenida con esa cantidad de dinero no explicado, nada le pasa. Y ahí está, y hoy es senadora de la República del partido de Gustavo Petro. Y el país sabe quién es, pero la justicia nunca le llega. Y está siempre investigada y siempre está a punto de, y ahí está. Eso es una de las cosas que uno no entiende de estas democracias de nosotros. En la medida que la justicia siga siendo selectiva, que procesen a unas personas de acuerdo a la identidad política, que justifiquen los actos de unos u otros de acuerdo a qué piensa o cómo piensa y cómo dice, los países nuestros, Honduras, Colombia, los de centro como ustedes, o Suramérica como nosotros, vamos a tener muy difícil poder tener una democracia seria en esos términos, sin una justicia pronta, eficaz y objetiva. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Vamos a hacer una pausa, Hernán. Claro que sí. Venimos en breve. Estamos esta tarde con el congresista del Partido Centro Democrático de Colombia, Hernán Cadavid, quien nos acompaña esta tarde para analizar
que ha dejado en la región y particularmente en Sudamérica, un panorama de lo que ha ocurrido en Sudamérica, durante el año 2023, que es lo que se espera. Está el tema de Venezuela con Guyana en este momento, la elección de Javier Milei en Argentina, y otras situaciones que se están dando, el hecho de el plebiscito que se llevó a cabo en Chile, que terminó con el rechazo a la nueva constitución de Chile. Prácticamente ahí ya son 2 intentos por crear una nueva constitución fracasados prácticamente. Entonces, ¿cómo verlo? ¿Desde qué perspectiva verlo y cómo eso va a tener un impacto o una implicación en la región y particularmente en Centroamérica? Regresamos en breve aquí en Punto de Debate de Radio Cadena Voces. El periodismo libre cambia positivamente la vida de los ciudadanos. Nos mantiene conectados con el mundo, nos da voz, nos empodera y nos inspira a tomar decisiones importantes. El periodismo libre da voz a quienes la necesitan, fomenta el diálogo y la participación ciudadana sin importar el género. Las y los periodistas son los guardianes de la verdad y la información. Únete compartiendo nuestra campaña desde las redes sociales de PEN Internacional con nuestro hashtag Pensar Libres. Envía un mensaje de apoyo a un periodista que ha impactado tu vida. Levanta la voz, pide que las autoridades brinden seguridad por su labor y comparte en tus redes por qué el periodismo es importante para ti. Infórmate más entrando a pasosdeanimalgrande.com y peninternacional.org. El periodismo libre cambia nuestras vidas. ¿Cuánto te dura la refri llena? Yo creo que si es un día es mucho. ¿Cuánto te aguanta lleno el tanque de combustible? Lo que dura un baño de agua fría. Cambia tu tarjeta de débito clásica con la nueva imagen y gana 1 año con la refri llena, 1 año de gasolina gratis, 1 año de pelis y deliveries gratis y muchos premios más. Lo único que tienes que hacer es reemplazar tu tarjeta de débito en agencias sin ningún costo y listo. Ya estarás participando. Reemplaza tu tarjeta de débito y llénate de premios. Ficosa, queremos que llegues lejos. Ella es la tía Marta. Le encanta dar regalos a su familia. Solo que sus regalos son un poco especiales. Pero un día descubrió que en Jet Stereo encuentra todo para regalar a sus seres queridos. Ahora está lista para darles lo mejor esta Navidad. Un tele para Jorge, lo último en tecnología para los hipotes, un celular con smartwatch para María y hasta un refri para consentirse a ella misma. Esta Navidad regala emociones. Regala Jet Stereo. Demo y Honda han sido el motor de aventuras y hazañas. Motos deportivas para conquistar lo que te propongas. Trabajadoras, confiables y potentes que te harán llegar lejos. Motos para divertirse en serio con tus amigos. Visita nuestras salas de ventas y llévate la moto de tus sueños. Didemo es Honda. Se viene otra vez la época más bonita del año y en el Distrito Central queremos celebrar unas fiestas navideñas seguras. Así que antes de tirar un cohete, pénsalo mejor, porque vender, comprar y usar pólvora es un delito que se paga con multas de hasta 60,000 lempiras más el decomiso del producto. Vamos a reforzar los operativos para evitar la venta de pólvora. Si conoces lugares que venden cohetes o si ves a alguien utilizando pólvora, denúncialos a la línea 100. Tu llamada puede salvar una vida. Los cohetes no son juguete. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Llegó la época de compartir. Adquiere la moto o vehículo de tus sueños con Credidemo y Supermercados La Colonia, que te ofrece el combi completo más navideño. Por cada crédito obtén gratis una tarjeta Super Credi Amigo con valor desde 250 lempiras en adelante, con aprobación de 1 a 3 horas con primas y tasas más bajas. Ágil, rápido y amigable. Credidemo siempre en avanzada.
Estamos de regreso en Punto de Debate de Radio Cadena Voces. Nos acompaña esta tarde desde Medellín, Colombia, el congresista Hernán Darío Cadavid Márquez, congresista del Partido Centro Democrático, reconocido abogado y político colombiano, analizando la situación de Colombia, de Sudamérica, considerando que estamos por concluir un año. Quedan muchas lecciones y también genera muchas expectativas de lo que va a ocurrir en la región el próximo año. Cambios en Argentina. Nadie pensaba de que al final el peronismo iba a ser derrotado ahí, el kirchnerismo más bien. Sí. Kirchnerismo que se había prácticamente posicionado en ese país durante las últimas décadas. Sí, que la izquierda esperaba al 100% que ganara la izquierda y nunca la derecha, pero lo que llama también la atención es que ya ejerciendo como gobierno se está acercando más a la izquierda y se aleja de la derecha. Javier Milei. Sí, claro, eso lo dice el mundo entero, con solo la petición de préstamo que hizo al CAF y un acercamiento que tiene en este momento ya con China. Bueno, vamos a ver, Javier Milei es un hombre muy pragmático, ¿verdad? Y creo que haber llegado y ganar las elecciones en Argentina, luego de esa alianza con otros partidos de derecha, le permitió llegar y derrotar a la izquierda en Argentina. Creo que ya los argentinos tenían muchos años, estaban cansados, estaban hastiados prácticamente. ¿Qué significa la llegada de Milei a Argentina y para la región? ¿Qué impacto tiene en este momento, Hernán? Bueno, la llegada de Milei es, si se puede entender así, por lo menos lo que yo percibía al haber estado allá en Buenos Aires, es una esperanza. Es cuando tienes nada más que perder y te la juegas al todo o nada. Esa es la sensación que tiene el ciudadano argentino promedio que depositó su confianza en Javier Milei. Primero, pues porque la economía está destruida. Segundo, es porque el nivel del gasto del Estado argentino es mucho más superior a lo que realmente puede producir y puede pagar, lo que los mantiene en un déficit permanente. Y en ese sentido, en ese todo o nada, es un hombre que no se pone con las buenas formas o el buenismo político como se puede entender. Y por eso dice, primer momento, nos han dejado sin plata. Segundo momento, vamos a unas decisiones que van a ser duras para el pueblo argentino, pero que nos sacan al otro lado o nos sacan al otro lado. Y tercero, pues evidentemente hay un sector en el pueblo argentino, que es uno de los países, si no el segundo en el continente americano, de mayor subsidio, y eso es una carga altísima en sectores, digamos, de la economía nacional, que pues evidentemente va a ser muy sensible eliminar esos beneficios que por años han recibido algunos sectores, algunos en detrimento de todo un país que no ha podido estabilizarse. Yo creo que en gran parte el éxito de las ideas que vayan a confrontar a la izquierda en los distintos países de América Latina van a pasar por el éxito de Javier Milei. Si tiene éxito, puede haber éxito para las demás opciones que confronten los populismos del continente. Si no tiene éxito, va a ser el punto de apoyo de la izquierda para decir que esos modelos fracasados no sirven. Así que en Argentina se juega gran parte del futuro de América Latina en lo que está por llegar en las próximas elecciones de la región. Bien puede entenderse en México o los ejercicios de Chile, por ejemplo, en el 26 o de Colombia, como para hablar de los más cercanos allí. Pues eso es lo que se está jugando Argentina del continente con Milei. ¿Y usted cómo analiza, hace unos segundos decía yo, veo mucha noticia internacional, ese coqueteo que pueda tener en este momento Milei con la izquierda? Puede ser una táctica o una estrategia, o porque también no hay de dónde sacar dinero. Y esa es la opción que tiene en este momento para echar a andar su país. ¿Cómo lo analiza?
Los chinos dicen, estoy listo para que hablemos de economía y no para que hablemos sobre mi gobierno, sobre mis ideas. Eso dicen los chinos cuando se les pregunta. Pero son pragmáticos y tienen una economía volante. Ahora Argentina tendrá que empezar a encontrar soluciones de cómo sale de una crisis, cómo fondea su economía, cómo llegan nuevos dólares o cómo llegan divisas, cómo llega inversión que genere empleo, que genere condiciones de calidad, que pueda hacer sostenible el sistema pensional. Y en ese sentido, imaginaré yo que la política de liberar o desregularizar la economía argentina abriría las posibilidades para cualquier nación o inversión extranjera que quiera llegar a ese país en condiciones de generación de riqueza. Esa es la apuesta. Y en ese sentido podrán llegar los chinos y podrá llegar Estados Unidos y podrá llegar los países del Medio Oriente y otros y otros. Y ya veremos si, digamos, este lineamiento le va a dar resultado al pueblo argentino. Yo pensaría que sí, que va a tener que lidiar con la agitación. Van 9 días de Javier Milei en el Congreso y ya tiene gente en las calles protestando por los anuncios de unas medidas cuando yo creo que ni siquiera se ha terminado de sentar en su silla y ya tiene bloqueos. Entonces va a tener que lidiar con una costumbre política muy difícil de Argentina. Veremos y ojalá por el bien del continente y de él esto pueda salir en el camino correcto. Sí, bueno, ahora pasemos, Hernán, a Venezuela. Este conflicto con Guyana por el Esequibo, por la región del Esequibo, ¿realmente qué hay detrás de esto? ¿Es una intención del régimen madurista, del régimen de Maduro, de dilatar las elecciones donde María Corina Machado prácticamente tiene, o la población venezolana cansada de tantos años de pobreza, de miseria, que se ha volcado a apoyar a esta candidata presidencial? Realmente detrás de este conflicto limítrofe, está la intención de dilatar o posponer las elecciones en Venezuela? Yo creo que en ese conflicto hay varias connotaciones. El primero es en una víspera electoral, pues convocar a un nacionalismo, un patriotismo falso, falsario, en torno a la unidad y recuperación del territorio. Entonces se necesitan todas las agentes ciudadanos venezolanos juntos. Hace parte del discurso madurista previo a la elección. Dos, pues evidentemente en ese territorio, ex colonia británica, hay una enorme identificación de riqueza petrolera que podría ser el sustento de un país que, aun cuando tiene todavía reservas probadas de altísima vigencia y proyección, no tiene hoy la capacidad industrial, ni económica, ni financiera para hacer la exploración y la explotación. Recuerden ustedes, PDVSA está atravesado por la corrupción más espantosa. Y tercero, esto sirve también como un factor de distracción, porque yo solamente escuché a un presidente del continente referirse a la persecución sobre los líderes opositores, y hay que decirlo, fue Lula da Silva. Fue el único que le dijo, pero venga, ¿cuál es su compromiso entonces? Triste es que, lo decíamos ahorita hace unos minutos, los balances, si uno hace un balance, quién gana, quién pierde, aquí las monedas de triunfo hay que anotárselas a Nicolás Maduro. Tiene una victoria diplomática frente a Alex Saab, frente a Venezuela, frente a Estados Unidos. Ha perseguido y ha ordenado encarcelar y vetar a los opositores que le pueden desafiar su poder político cuando hay 7 millones de venezolanos por fuera que difícilmente podrán votar. Pero continúa en ello. Y en esa entrega de Alex Saab, para volver a tocar un poco el punto, no se conoció, ni siquiera de manera pública o insinuada o de secretos, que esté el compromiso de hacer respetar a los líderes de la oposición. Se lo entregaron pleno. Entonces, en ese sentido, creo que quien gana el terreno, tanto políticamente, comunicacionalmente y por supuesto desde el punto de vista de encubrimiento de los delitos, es el régimen de Venezuela. ¿Usted cree que Estados Unidos le ha dado mucho a
o ha creído los compromisos de Venezuela, del régimen venezolano, de respetar a la oposición política, respetar los acuerdos con la oposición política para la celebración de elecciones limpias y transparentes en Venezuela, ha caído en el juego de Venezuela. Usted mencionaba, este es un triunfo diplomático de Maduro, prácticamente. Bueno, de hecho, ese acuerdo que se firmó con la oposición, ahora la liberación de Alex Saab, y bueno, lo que pueda venir ahora en adelante. Pero además continúa con validadores internacionales. Sí. Lo que ustedes nos contaban ahorita sobre el vicecanciller de la República de Honduras celebrando la llegada de Alex Saab a Venezuela es una validación internacional, no tiene el rechazo de la comunidad internacional. Ningún organismo de derechos humanos se ha pronunciado frente a la persecución de los líderes opositores. La mayoría de ellos tuvieron que salir del país porque los tuvieron en la cárcel y los van a meter a los que sigan. Va a seguir esto. Y en ese sentido, yo sí creo que todo el balance positivo y favorable es para el régimen de Maduro. Y uno no puede cerrarse los ojos frente a las evidencias y los hechos. Ha ganado por todos los lados. Va a continuar instalado en el régimen. Ahora va por sectores territoriales vecinos. Ha logrado retornar desde una cárcel de Estados Unidos. Es que no estamos hablando de Colombia o de Honduras o de Ecuador. Estamos hablando de los Estados Unidos, logra traerlo, darle recibimiento de jefe de Estado. Entonces el balance favorable es para él. O preguntarle qué ciudadano venezolano, después de todo esto que ha sucedido, de los 7 millones que han salido de su territorio forzosamente, porque es una diáspora, piensan o quieren regresar o sienten condiciones de regresar a Venezuela. Le puedo decir que casi ninguno. Sí. ¿Y en ese contexto cree que puedan haber elecciones en Venezuela? Pues las habrá, pero no serán libres. Sí. Las habrá, pero no serán espontáneas. Las habrá, pero no será con respeto de los derechos humanos, ni mucho menos de las condiciones de la oposición. Y los ojos del mundo se suponía iban a estar allí en aquel ejercicio, pero evidentemente pues vamos a asistir a uno de los muchos eventos electorales que venimos viendo en Venezuela desde el año 2002 en adelante, donde esto ha quedado más como un ejercicio ficticio de democracia, porque en la esencia no ha sido posible volver a un ejercicio real y genuino en ese país. Y ya viendo los ojos hacia Centroamérica, por ejemplo, el caso de El Salvador, que se apresta a una posible reelección, el caso de Nicaragua, ¿verdad?, que se apresta a un mandato más, ¿verdad?, que se va a convertir en el 4º mandato del presidente Ortega, lo que ocurre inclusive en estos momentos en Guatemala, donde las revueltas todavía continúan por el nombramiento de un fiscal general. ¿Cómo ven ustedes desde allá el panorama de Centroamérica? Bueno, agreguémosle Honduras, con la crisis política claro. En Honduras, 110 días de que el Congreso Nacional hondureño se ha paralizado prácticamente, no han habido sesiones en el Congreso y se eligió un fiscal general del Estado bajo un procedimiento considerado a lo interno y externo como una acción antidemocrática e ilegal. Pues varias cosas y muy rápidos. Lo de Nicaragua es la confirmación de la instalación de una auténtica dictadura en Centroamérica a los ojos del mundo, la persecución tanto a los agentes políticos como a la iglesia y la confirmación de un poder familiar sin límite alguno y sin reproche del mundo. Han quedado como si no existieran los nicaragüenses, tema que uno pues lamenta mucho en la medida que además somos frontera marítima con Nicaragua. Lo de El Salvador es un caso de éxito económico y, si se quiere decir, caso de éxito de recomposición social, pero habrá que poner mucho cuidado también con el exceso. No deberá caer bajo ninguna circunstancia el presidente Bukele en el exceso para que no vayan a perder legitimidad sus acciones y haber convertido a este país de Centroamérica en un modelo de referencia y en un liderazgo de referencia en muchos países de América Latina, como es normal con críticas. Lo de Honduras
preocupa mucho haber visto la instalación del nepotismo en el gabinete ministerial o secretarial, como lo denominan en su país, un país pequeño con una explosión burocrática, más de 30, 31, 32 secretarías. Yo creo que no habla bien del modelo de gobierno y, por supuesto, inquietante lo que está sucediendo en el Parlamento del país y los instrumentos o mecanismos que se están tomando para la elección de funcionarios como fiscal, entre otros. Yo creo que eso hace tambalear las democracias de Centroamérica, lo que no debería estar sucediendo. Y Guatemala se ha convertido también en un caso problemático, si se quiere decir así. Desde Colombia no vemos con buenos ojos que se instalen esas comisiones de persecución en teoría de Naciones Unidas, como lo que sucedió en Guatemala, porque lo que instalaron fue una estructura de capturas y de persecución política, pero tampoco se puede ver bien una excesiva injerencia de la Fiscalía en los asuntos de la política nacional, porque creo que eso también rompe el equilibrio institucional en un país que es bastante importante también para el continente. Entonces, si ustedes ven bien, hay casi que un factor común en todos estos países nuestros de América Latina, de Centroamérica, el Caribe, y es todavía la inmadurez de las democracias, la inestabilidad de las democracias, el acceso al poder de las familias, el nepotismo, y son síntomas que mientras no se revalúen políticamente hablando y el diseño institucional, vamos a seguirlos encontrando en los años que están por llegar y por venir. ¿Qué escenario ves para la región, para Latinoamérica en 2024, Hernán? Pues de dificultad en el crecimiento económico, por lo menos las proyecciones de la CEPAL no son las más alentadoras. Hay unos países que van a ir cediendo terreno en la lucha contra la pobreza extrema. Son países nuestros que siguen dependiendo mucho de la salud de lo que suceda en Estados Unidos. Tanto ustedes como nosotros somos países que dependemos mucho de las divisas, de las transferencias que hacen la población migrante que se ha logrado estabilizar formalmente y la que no. Y en la medida que la economía de ese país funcione, pues las de nosotros en alguna manera también lo harán. Pero creo que mientras sigamos con esta lucha de dificultad democrática, de gobiernos que no están pensando en el saneamiento de la economía o el fortalecimiento de la economía, excepto el ejercicio que hoy vemos en Argentina, vamos a seguir teniendo unas grandes dificultades con una población que empobrece, con una población que envejece, con una población que lo que quiere es migrar y que no encuentra otra solución que subirse a un tren o a una caravana de estas de la muerte que atraviesan desde el sur del continente, empiezan aquí en el Golfo de Urabá, pasan a Panamá por el tapón del Darién y continúan haciendo tránsito por el país de ustedes, evidentemente, y hasta tratar de llegar a los Estados Unidos, o encontrando la muerte, o encontrando la cárcel, o encontrando tal vez mayores problemas. Hernán, te agradecemos por esta visión que nos has dado de la región y realmente muy satisfecho con esta comparecencia tuya. Muchas gracias. Permitirnos pues tener una visión de qué es lo que está ocurriendo en la región y hacia dónde vamos. Realmente muy agradecido por este espacio que nos has permitido. Y bueno, vamos a seguir ahí en contacto para seguir dialogando contigo. Muy amable siempre por atendernos. No, el gusto es mío, que me permitan ustedes, Melissa, tener esta conversación con Honduras. Nos parece que hay que conversar más entre nuestros países, entender esos problemas comunes, tratar de resolverlos. Y gracias por tenerme en cuenta para esta conversación. Un saludo a Honduras y feliz Navidad a todos. No, muchísimas gracias. Feliz Navidad a ti también. El congresista Hernán Darío Cadavid Márquez esta tarde aquí en Punto de Debate de Radio Cadena Voces nos ha dado una visión muy amplia, Hernán. Es interesante saber ¿qué es lo que con qué están lidiando nuestros vecinos, países vecinos, ¿verdad? Nuestros vecinos, hermanos, nuestros sí, hermanos, porque compartimos muchas cosas, ¿verdad? Además de la lengua española, por supuesto, compartimos y han habido peleas. Bueno, mire el caso de Venezuela en este momento
con Colombia, porque cada país tiene sus propias guerras, sus propios conflictos, sus propias batallas. Sus propios problemas, así es. Y es bueno conocerlos, es bueno tener una perspectiva de lo que ocurre. Y eso es lo que tratamos de darle a usted que nos escucha aquí en Radio Cadena Voces. Así que muy agradecidos con Hernán Darío Cadavid Márquez, él es congresista del Partido Centro Democrático de Colombia, quien muy gentilmente ha accedido a tener este diálogo con nosotros, pues a propósito de que estamos concluyendo un año, tener esa visión, una visión mucho más allá de nuestras fronteras, de lo que ocurre y cómo eso nos puede impactar en el futuro en el país. De veras, muchas gracias a ustedes que nos siguen, que nos escuchan a nivel nacional. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Cadena Voces. A continuación, minuto 90, el análisis del partido de la final Olimpia Motagua con el equipo profesional de Minuto 90, Januario Paz y su equipo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás en la central de riesgo y necesitas consolidar tus